quiero que me acompañe con su Biblia, Mateo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces nuestras oraciones están dirigidas a evitar el sufrimiento. Muchas veces, o muchas de nuestras oraciones están dirigidas a evitar el dolor, y pocas dirigidas a cumplir la voluntad de Dios. Cuando Jesús está aquí orando y dice, Padre, si es posible, Jesús no está dudando la capacidad del Padre para hacer algo. Es más, Él mismo enseñó que para el Padre nada es difícil, nada es imposible. Él está hablando acerca de, Padre, si tú quieres. De hecho, en Lucas dice, Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa. Si tú quieres, pase de mí esta copa. Y aquí está Jesús diciendo, Padre, si es posible, si tú quieres, Señor. Pero importante lo que Jesús dice, pero no sea como yo digo, Señor, no sea como yo quiero, sino sea, Señor, como tú quieres. De forma que mi oración no procure por nada cambiar tu voluntad, Señor, sino que yo estoy reconociendo que tu voluntad es mejor. Me conviene hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces oramos por las cosas que queremos y poco por lo que nos conviene realmente? ¿Y qué conviene? Conviene hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Conviene orar en la voluntad de Dios. Estamos a veces orando y no recibimos. ¿Por qué? Dice la palabra que porque pedimos mal. Pedimos para nuestro propio deleite, nuestro deseo, nuestro capricho muchas veces. Pero si algo oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, esa oración tiene respuesta, y tiene respuesta pronto de parte de Dios. Así que es importante que cada tiempo de oración que dediques delante de Dios, procures estar orando en la voluntad de Dios. No simplemente en tu deseo, sino orando por lo que te conviene. ¿Y qué conviene? Conviene la voluntad de Dios. Que no estamos orando simplemente para evitar sufrimiento o dolor. Pido comida porque no quiero el sufrimiento del hambre. Pido protección, pero la motivación es evitar sufrimiento. Es importante que oremos, no simplemente pensando en nosotros, sino pensando en aquello que conviene para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús ora acá dice, Padre, si es posible, pero enseguida dice, pero no sea como yo quiero, Señor. No sea mi voluntad, sea tu voluntad, porque esa es mejor. ¿Podía el Padre cambiar el plan? ¿Podía el Padre, tenía capacidad el Padre de cambiar y pasar la copa? Claro que podía. Pero Jesús aquí no habla de capacidad, poder como capacidad. Está hablando de deseo de parte de Dios. Cada vez que oremos, busquemos orar como conviene. Y dice la palabra que la única forma de orar como conviene es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él conoce el corazón del Padre y nos revela lo que está en el corazón del Padre, para que al orar, oremos conforme a esa voluntad y a ese corazón del Padre. Y entonces lo que oremos tenga respuesta. Y esa respuesta nos conviene a todos. ¿Cuántos lo creen? Basta de estar orando en nuestro propio deseo. Oremos entonces en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios. La iglesia primera, en Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus acechanzas, sus ataques, la forma en que nos oprimen. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta iglesia entendió que lo que tenían que pedir ellos era la capacidad para enfrentar la dificultad. Señor, pero mejor pido que me pase la copa y no tener que enfrentar dificultad. Pero cuando una iglesia está orando por lo que conviene, sabe que hay un plan detrás de lo que está ocurriendo. Y el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Y aunque al principio no se vea tan bueno,
al final saldrá bien. Aunque al principio se vea dificultad, sabemos que si Dios está en el asunto, las cosas procederán para bien y conviene que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia entendió esto y no pidieron: Señor, líbranos, quita a esta gente que nos oprime. Por el contrario, dijeron: Señor, danos a nosotros la capacidad de enfrentar la dificultad. Dale a tu pueblo, Señor, a tus siervos, el denuedo para hablar con toda pasión la palabra como conviene. Es una gente que está orando como conviene. Diga conmigo: como conviene. Mientras esté en tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Amada iglesia, ten por seguro que cada vez que tú levantes una oración que responde al deseo y a la voluntad de Dios, lo que está ocurriendo va a temblar. Lo que te oprime va a temblar. Las circunstancias que te rodeen van a temblar. El lugar en el cual te encuentras, la circunstancia en que te encuentras, va a temblar. Porque estás orando en la voluntad de Dios. Y sabe todo el mundo espiritual que algo va a acontecer. En segundo lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren llenura del Espíritu Santo? Si estás orando por dirección del Espíritu, si estás orando conectado a la voluntad de Dios, estás en una conexión directa con el Espíritu Santo y en cualquier momento vendrá sobre ti una nueva llenura. Nuestro Padre dijo el sábado que Él halló la estrategia para zafársele al diablo. ¿Cuántos lo oyeron el sábado? Y Él dijo: sé que la estrategia es estar lleno de aceite, estar lleno del Espíritu Santo. Así que una iglesia que está orando no en su voluntad, sino en la voluntad del Padre, tendrá llenura del Espíritu Santo de Dios. Y pregunto yo: ¿cuántos quieren esa llenura del Espíritu Santo de Dios? Una iglesia que ora en esa voluntad del Padre habla con denuedo la palabra de Dios. No está limitada a hablar lo que las circunstancias dictan o dicen, sino que en medio del problema hablará la palabra de Dios. Va a pronunciar la palabra de Dios. Va a confesar la voluntad y el deseo de Dios. Y aunque haya oscuridad, dirá: vienen días de gloria. Y aunque haya dificultad, dirá: mi Dios pues suplirá todo cuanto haga falta. Porque tiene en su boca la palabra de Dios, el deseo, la voluntad de Dios en su corazón. ¿Qué pasa cuando una iglesia ora en esta voluntad del Padre? Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Si estamos todos conectados a la misma voluntad, si estamos todos conectados a la voluntad del Padre, estaremos operando como un solo pueblo, como un corazón, como un solo alma, como un solo hombre, como cuerpo de Cristo. Y hay gran poder cuando hay una iglesia unida. ¿Cuántos lo creen? Unidos somos más. Diga conmigo: unidos somos más. ¿Qué ocurre cuando oramos en la voluntad del Padre como conviene? Dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se despierta la solidaridad en la iglesia cuando oramos en la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre también cuando oramos en esta voluntad? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Iglesia, cuando oramos en la voluntad del Padre, señales, prodigios, milagros, maravillas van a acontecer, porque estás orando de acuerdo a lo que Dios quiere. Y veremos su gloria, y veremos su gloria, y veremos su gloria. Porque estás hablando y orando lo que Dios quiere que tú ores, lo que quiere que tú pidas. Y veremos poder en la iglesia. Y se testificará acerca de un Dios vivo. ¿Qué ocurre cuando oramos en esa voluntad del Padre? Dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Una iglesia que ora en la voluntad de Dios tendrá gracia sobre sí. Y la gente te va a ver diferente a los demás. Y dirás: sobre ti hay algo distinto. Tú eres diferente.
Te ofrecerán los mejores negocios, te ofrecerán los mejores empleos, te abrirán puertas para servirte, porque habrá gracia sobre ti. ¿Cuántos lo creen? Así que no había entre ellos ningún necesitado. Una iglesia que ora en la voluntad del Padre tendrá suplida todas sus carencias, porque está orando en la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es así? Así que hoy vamos a orar. Y vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en esta voluntad del Padre. Que no estemos orando solamente para satisfacer nuestros deseos, sino que la oración que aquí levantemos sea una oración dirigida al cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra tierra. Y sepa que lo que usted ore de esta forma va a tener respuesta, y respuesta pronto. Cuando Moisés se consigue delante de Dios, que le dice: Moisés, apártate, este pueblo lo voy a destruir y te pondré sobre otro pueblo mejor, más fuerte. Moisés intercedió por el pueblo. Y oiga bien, cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel, no está Moisés contradiciendo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Moisés apeló a la voluntad original de Dios. ¿Acaso no era voluntad de Dios sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra donde fluya leche y miel? Esa era su voluntad. Un pueblo que a él lo exaltara, que le hiciera fiesta y celebración en el desierto, y que alcanzara una tierra prometida por el Padre, prometida desde Abraham. Cuando Moisés intercede, Moisés no se opone a Dios, simplemente dice: Señor, voy a orar conforme a tu voluntad. Recuerda, Señor, tu voluntad era sacarlos de allá y llevarlos a este lugar mejor. Y se arrepintió el Señor de lo que pensaba hacer. ¿Pero por qué? Porque Moisés oró en la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Si oramos de esta forma, aunque muchos digan que sobre Venezuela viene un juicio y hay dificultades y vienen tiempos oscuros, si apelamos a la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, a las promesas de Él para esta tierra, de que vienen días mejores, de que va a levantar esta nación en luz e influencia sobre muchas naciones, entonces Dios va a responder de acuerdo a lo que estamos esperando. No porque es deseo nuestro, sino porque es deseo de Él, y Él ya lo ha anunciado. Amada iglesia, a mí no me importan los pronósticos que están dando en las calles acerca de Venezuela. Me importa lo que ya dijo Dios, su voluntad. Ya Dios ha hablado, Él anunció lo que está por venir y es bueno. Así que levantemos oración. Señor, recuerda tu voluntad, lo que tú has dicho. Intercedo por lo que tú quieres, Señor. Y sé que tú quieres levantar a esta nación, y sé que quieres darnos días de gloria, y sé que quieres, Señor, transformar nuestra realidad por una verdad agradable. Sé que tú quieres eso, Señor. Y oramos en la voluntad de Dios. Amada iglesia, si oramos en esta voluntad, Dios va a responder, porque estamos orando de acuerdo al deseo de su corazón.